buenas tardes amigos. Estamos aquí en su programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante porque este mes de septiembre es el mes del testamento. Por ese motivo tenemos aquí al notario 97 de la Ciudad de México que nos hizo el favor después de tanto tiempo ya poder tener esta entrevista. Y bueno, es el notario Marco Antonio Espinosa Romy. Y pues bueno, te queremos dar las gracias por estar en este espacio. Gracias, Matilde, gracias a todo tu público. Es un privilegio para mí, una disculpa sincera por no haberme dado el espacio antes, pero ya extrañaba yo la cámara y muy agradecido por la invitación a tu espacio. Pues muchísimas gracias a ti nuevamente y bueno, a darnos a la audiencia este tema tan importante como es el testamento. Y bueno, quiero hablarles un poquito de quién es el notario. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, obteniendo el título de abogado en el año 2000 con su tesis titulada Naturaleza Jurídica del Fideicomiso Testamentario, por ese motivo también es el programa de hoy, y bueno, pues con mención honorífica en su examen profesional. Es doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac, México del Sur, obteniendo el grado de la tesis El uso de las tecnologías de la información y comunicación frente a la autoridad estatal y su aplicación en la actuación notarial para la Ciudad de México, también con mención honorífica. O sea, tenemos aquí a un gran personaje de menciones honoríficas. Y bueno, pues en este caso, ya entrando en materia un poco, querido Marco, queremos preguntarte qué es el testamento y por qué es tan importante en la actualidad. Mira, el testamento es un acto jurídico, es un acto que realizamos los particulares, a partir de los 16 años se puede otorgar ante notario público, precisamente en el cual tú vas a disponer de tus bienes y declarar o cumplir tus deberes para después de tu muerte. Muchas personas me preguntan, bueno, yo ahorita no tengo nada, ¿por qué tengo que otorgar un testamento? Es un acto de responsabilidad para nuestros seres queridos. En muchas ocasiones, el día de hoy yo no tengo nada, pero el patrimonio de nosotros las personas es como la bolsa de ustedes las damas. Hoy le metiste un espejo y le metiste un brillo, le metiste un perfume, mañana le quitas y le pones un cepillo, ¿sabes? Van entrando y saliendo bienes de nuestro patrimonio. De lo que tengamos efectivamente en el momento mismo de nuestra muerte, eso es lo que se va a transmitir a nuestros herederos. En el orden que nosotros digamos, en México no existe una legislación forzosa en el sentido de decir tengo que dejar a mis padres o a mis hijos o a mi cónyuge o concubino, yo puedo dejar a quien libremente yo elija. Y por ejemplo, en este caso que tú dices, bueno, pues lo pasó en pandemia, ¿no? Tristemente nadie queríamos o esperábamos una pandemia o alguna persona que falleciera, pero bueno, falleció sin testamento, ¿no? En este caso sería un intestado. ¿Qué significa eso? Y bueno, hablando ya de esta parte de la importancia, pero bueno, hay personas que de pronto, creo que tenemos un tabú de la muerte, ¿no? O sea, casi hablas de testamento y dices, ay, me estás diciendo que voy a morir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí cuando no hay un testamento? Vámonos por partes. Mira, está científicamente comprobado que otorgar testamento no es causal de muerte. Ay, ojo, amigos. Yo te soy bien honesto, en casa del herrero asadón de palo, para convencer a mis propios padres de que otorgaran el testamento, me costó varias comidas familiares de decirles, oigan, no me dejen nada a mí, pero otorguen el testamento para que mis hermanos estén seguros, para que estén tranquilos. En mi familia, pues al igual que muchas familias mexicanas, pues existe una situación ahí medio sui generis, ¿no? Tengo hermanos, hijos del primer matrimonio de mi padre, ¿no? Mi madre y mi papá tuvieron a 3 hermanos que ninguno vive en México, o sea, tenemos ahí medio complicada la situación familiar y sin un testamento se podría complicar mucho más, porque ciertas personas pueden sentirse con derecho. Te pongo mi ejemplo. Yo soy de mis hermanos el único que vive en México y quien está constantemente pegado a mis amados padres, ¿no? Yo pudiera decir, como yo soy el que los cuida, como el que yo soy el que los está protegiendo y veo por ellos, pues me siento con más derecho. Si mis padres no dijeron nada, la ley presume que todos somos idénticos, que todos heredamos por partes iguales. Pero si no dejo claras las reglas, puede ser un grave problema para las familias. Me ha tocado ver familias hermosísimas, unidas. En cuanto faltan los padres, que son el pilar de la familia, se desmembran y por un centavo se pueden llegar a pelear. Esto, por eso te decía que el testamento es un acto de responsabilidad, es un acto de amor para nuestros seres queridos, para no dejarles ninguna contingencia. Y dejo muy claro, mis bienes son para mi esposa, y a falta de mi esposa entonces mis hijas, y a falta de mis hijas mis eventuales nietos. Yo voy a poner las reglas que yo quiera. En el caso de nosotros, por ejemplo, que somos más jóvenes, también si tenemos hijos,
podemos establecer quién se quede a cargo de nuestros hijos. Y eso es bien importante. Mis 2 hijas son menores de edad. Si llega a faltar su mamá y llego a faltar yo, entonces ¿quién se va a encargar de ellas? Pues les nombro un tutor testamentario. Este tutor que se va a encargar de representarlos, de cuidar sus bienes, de administrar sus bienes y de atenderlos médicamente en cuestión de alimentos, etcétera. Por eso es tan importante el testamento. No hay necesidad de que tú le lleves a un notario la lista de los bienes que tienes. Porque, querida Matilde, yo te puedo apostar, y lo vemos aquí en un par de años, y vas a decir, Marco, ¿qué razón tenías? Ni tu ropa, ni tu auto, probablemente si tienes algún bien inmueble, ni el mismo bien inmueble, en 10 años sean los mismos. Porque va cambiando constantemente tu patrimonio. Este traje que traigo hoy puesto es un traje a la medida. Posiblemente si engordo o en flaco, en 2 años ya no me va a quedar. Lo mismo sucede con el patrimonio de las personas. ¿De qué vas a heredar? ¿Qué es lo que vas a dejar en tu testamento? Lo que efectivamente quieras al momento de tu muerte. Sobre todo me llama la atención esto que dices justo de cuando tú tienes hijas pequeñas y nombras un tutor. Pero bueno, pues desafortunadamente falleces, no estás como observando que este tutor haya, no sé, salvaguardado los intereses de los menores, ¿no? Ahí, ¿qué podemos hacer como para justo esta tranquilidad de las personas? Porque bueno, hay gente que apenas va a tener un bebé y ya siente que le va a dejar todo, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? De la mano de los tutores, Matilde, va la figura del curador, que es un policía, un vigilante del tutor que establece y que se va a fijar en el cuidado de la manutención de los bienes, de la manutención de la persona, de la administración, que efectivamente esté cumpliendo con el cometido o el cargo que tú le dejaste. Estos cargos de tutor, por ejemplo, no son cargos gratuitos, tienen derecho a una remuneración, como cualquier cargo en México, como cualquier empleo, ¿no? A nivel constitucional está establecida esta libertad de trabajo y que te paguen. Si quieres que te paguen por haber actuado bien, pues obviamente rinde las cuentas de tu tutela y el curador, que te repito es un vigilante, va a verificar que esta administración y cuidado de los menores de edad haya sido la adecuada. Sobre todo también la parte donde de pronto la gente, bueno, no dice bien a quién se le van a quedar los bienes. Cuando hablábamos de que, bueno, la gente en pandemia pues no tenía conocimiento de que se iba a morir, ¿no? Así tan pronto, ¿no? Gente de mi edad falleció, amigos míos. Entonces, ¿qué pasa en el intestamentario para que nos pueda decir a la audiencia y, bueno, se animen justo a hacer su testamento en este mes que es mucho más económico? Para empezar, sí. Si tú no otorgas un testamento, vas a dejar a libre albedrío de los que se sientan con derecho el ir a denunciar tu sucesión. Si no hay reglas claras establecidas en este documento, que es la escritura ante notario del testamento, pues cualquiera puede llegar a argumentar que tiene derechos. Claro, el juez tendrá que llamarlos a todos, pero si tú dolosamente le escondes a alguien, dices, somos 7 hermanos, pero resulta que uno, vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo, está en los Estados Unidos, se fue a trabajar allá. Y nada más estamos 6 aquí, pues ¿para qué le decimos al juez que tenemos un 7º allá? En cambio, si tú dejas un testamento, tú dices, yo dejo a mis 7 hijos como herederos, a mis 2 hijos, dejo a mi esposa, dejo a mi padre, dejo a mi hermana, ¿sabes? Ahí puedes tú claramente establecer las reglas y nadie va a poderlo controvertir. Pero hablando de esto que dices, que bueno, puede suceder que yo tengo un hermano en Colombia o en Alemania, ¿no? Y no les digo, y aquí nada más entre nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa si hacemos esta sucesión con un notario y testamentario y nunca se entera el hermano y ya nos repartimos los bienes y se escrituraron? Existe una acción llamada de petición de herencia, que después de 10 años de que el juez declara a los herederos, cualquier omitido, por ejemplo el hermano que está en Sudamérica, llega y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi parte? Ah, nos la repartimos, hermano. Va con el juez y le dice, perdón, todo ese procedimiento estuvo plagado de errores y sobre todo de falsedades. Luego entonces hay una 7ª parte que no tenían derecho a haberse adjudicado ni vendido ni nada, y esa me corresponde a mí, y entonces le asiste un derecho para que sus hermanos le repongan esa parte. Pero te digo, todo esto por no haber sido claros. Sí, claro. Para otorgar un testamento se requieren 2 cosas. Tener una identificación oficial con fotografía, tener más de 16 años y una tercera, dije 2, pero son 3, acudir con un notario a firmar el testamento. Es una cita muy sencilla, muy económica. Si queremos hablar de precios hoy, 2023, el costo que marca el arancel de notarios es de 7,000 pesos. En septiembre es de 3,500 pesos. E incluso, permíteme que te lo diga,
Existen programas como los de la jornada notarial, donde están incluido también el otorgamiento para adultos mayores del testamento, donde el costo estamos hablando de 500 pesos. Personas arriba de 60, 65 años con un mucho mayor descuento. Y te digo, nada más es la voluntad de acudir con el notario. Así es que amigos, anímense a hacer su testamento en este mes, porque justo con estos beneficios de la jornada notarial pues pueden obtenerlo. Y bueno, también la parte de los legados, ¿no? Exacto. Bueno, legados, de pronto yo tengo todos mis bienes presentes y futuros, ¿no? Que también quiero que nos hables un poquito del testamento público abierto y cerrado. ¿Cuáles serían estas diferencias? De acuerdo. Me leíste la mente, iba yo para el tema de los legados. Una de las bondades del testamento, que no existe en la sucesión intestamentaria o legítima, es que podemos establecer que un bien en particular se lo podamos dejar a alguien en particular. Yo todo se lo voy a dejar a mi mujer, ella es la heredera universal. Sin embargo, para ti, Matilde, tengo esta tableta electrónica o un determinado bien, ¿no? Un terreno, un carro, un reloj, lo que sea que tú quieras dejar. Te la pongo así, hasta ¿Bienes mi muebles? mascota. Bienes muebles, muebles. inmuebles e incluso ciertos derechos. Okay. ¿No? El derecho de regalías que yo tengo porque grabé un disco o porque salíamos en la televisión juntos Okay. y tú tenías derecho a esa regalía por tu imagen o por tu trabajo artístico, también lo puedes dejar a una persona en particular. Si me permites, para el ejemplo sería de este pastel que es todo mi patrimonio, corto una rebanada y se la entrego a alguien. Ok, y sobre todo esta parte del testamento público abierto y cerrado, ¿cuál sería? Existía antes en la Ciudad de México una distinción entre testamentos ordinarios y testamentos extraordinarios o especiales. Los ordinarios eran de 4 tipos. El testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, por eso es público y es abierto porque se conoce la voluntad por todos, es en una escritura de que se le redacta y el notario la redacta y se firma. Había un testamento público que también se otorgaba ante notario, pero era cerrado. Ahí tú llegabas conmigo, me dabas un sobre cerrado que tú decías que contenía tu testamento, con varios problemas. El primero, yo no sabía si adentro de ese sobre había un testamento o no. En segundo, nadie te asesoró para redactar el testamento. Y en México, curiosamente, sucede que la cultura jurídica que tenemos es la que deriva de la época del cine de oro mexicano. Y entonces decíamos, todo va para mis hijos, todo va para mi esposa, pero no quiero que nunca vendan. Pues hay cláusulas que no se pueden poner en los testamentos. ¿Cuáles son estas cláusulas? Pues las cláusulas, por ejemplo, negativas, la condición de no vender, de no enajenar un bien. Esta casa siempre quiero que se quede en la familia, por eso nunca la van a poder vender, perdón. Es una condición negativa cuyo efecto sería el tenerse por no puesta. No se vale ponerle condiciones negativas a los herederos. Yo te voy a dejar a ti, Matilde, como mi heredera, vamos a pensar que estamos casados, sí, siempre y cuando no te vuelvas a casar. Oye, eso es una condición negativa de que no realices algo, se tiene por no puesta. O una condición imposible. Matilde, tú vas a ser mi heredera siempre y cuando puedas correr a la velocidad de la luz. Pues, caray, eso no se va a poder, por lo menos al día de hoy sabemos que científicamente no es posible. Si pegas un brinco de aquí a Toluca, pues tampoco se puede hacer un brinco de una persona física como nosotros. Una condición imposible anula la institución, se tiene como que esa institución no surtió efecto alguno, porque mi voluntad era realmente no dejarte como heredera. El testamento público cerrado era este que te contenía en un documento cerrado, pero que nadie te asesoró, y entonces tenía que ser formalmente declarado como testamento por un juez. Contradicciones y posiblemente algunas cláusulas que se tuvieran por no puestas. Había otro testamento que es el hológrafo, el que escribías de puño y letra por el testador. Ahí no tenías que tener 16, sino 18 años, y lo tenías que escribir todo de tu puño y letra y firmarlo tú mismo, con el mismo problema. Para empezar, no había un notario ahí sí, ni aunque le llevaras nada. Lo tenías que depositar en el Archivo General de Notarías, por lo tanto se hacía por duplicado, y uno se lo regresabas y otro se quedaba en el archivo. Pero si alguien rompía el sobre, por dolo o por negligencia, porque de repente vio un sobre en tu escritorio y dice, y esto dice que es un testamento hológrafo, a ver qué será. Si la persona vivía y se rompió, queda sin efectos el testamento. Este tipo de testamentos que fueron los ordinarios, ya quedaron derogados, salvo el público abierto, y al día de hoy en la Ciudad de México solamente ante notario se puede otorgar el testamento. Había otros testamentos, el privado, el militar, el marítimo. Existe ahora un testamento novedoso que es el testamento público digital. ¿Y nos podrías hablar un poquito? Claro, derivado de la pandemia se modifica el Código Civil, y si una persona
tiene una enfermedad violenta y grave, contagiosa, que no le permita acudir ante un notario ni que el notario concurra ante la persona. Por otro lado, sea de muy difícil acceso al lugar donde se encuentra la persona y por las circunstancias especiales del caso, no puedo esperar a que llegue un notario. Si hay una manera de tener una comunicación telemática, es decir, a distancia con el notario, en una plataforma digital, ¿qué te gusta? ¿WhatsApp, una videollamada, un FaceTime, un Zoom o cualquier plataforma de comunicación digital? Te comunicabas con tu notario y le dictabas tu testamento. Y el notario que hacía lo redactaba, lo plasmaba en su protocolo. Todo esto en tiempo real, yo verificando que nadie te estuviera presionando. Yo te diría, oye, enséñame la cámara, que no hay nadie apuntándote con una pistola, que no hay nadie violentándote, ¿no? Entonces, yo lo verificaba todo esto y sin necesidad de que tú fueras a la notaría, yo autorizaba tu testamento porque tú me lo dictaste. Yo como notario tenía que guardar digitalmente copia de esta videoconferencia que tuvimos, de esta llamada, y así pasaba en el protocolo. Esta es una super bondad derivada del COVID. Okay. ¿Y esta bondad derivada justo tiene algún costo distinto? Ninguno. Ustedes pueden El costo es exactamente el mismo. Pero solamente tiene esta como condición, que una persona esté como muy grave. Una enfermedad violenta, grave, que tengas un pronóstico de vida que ya no puedas esperar a que llegue el notario. Te la pongo así, imagínate, me tocó en pandemia atender a varias personas que con el riesgo de COVID tenían algún cáncer o alguna enfermedad terminal que me decían, licenciado, perdón, necesito que venga al hospital. Y yo le decía, oiga, es que no me van a dejar pasar. Yo voy, me pongo 3 caretas, 2 guantes, 5 cubrebocas, o sea, me voy con traje de astronauta si quiere y lo atiendo con todo gusto, pero no me van a dejar pasar en el hospital porque usted está delicado y está en terapia intermedia y no entra cualquier persona. Pues licenciado, por favor, es que no quiero dejar mis cosas así. Por eso la invitación, claro que se puede hacer, pero la invitación es que si ya tienes más de 16 años, otorgues el testamento. Y algo que tiene el testamento muy noble es que se puede revocar, cambiando el testamento anterior, otorgando uno nuevo. Entonces, yo he otorgado a lo largo de mi vida 7 testamentos. Pues uno, cuando estaba en la carrera y hice el ejercicio de, pues, qué se sentirá hacerlo. En segundo lugar, pues cuando ya andaba muy de novio formal, ya me iba a casar, pues cambié el testamento. En cuanto me casé, lo volví a cambiar para poner ciertas reglas claras para mi señora. En cuanto otorgo mi primer testamento, nace mi primera hija, cambio el testamento para incluirla. Nace mi segunda hija y las circunstancias personales de las personas van cambiando. Y bueno, también me llama mucho la atención esta parte justo que de pronto la gente que no lo cambia, ¿no? Y entonces que dice todo para mis hijos, ¿no? Para mi mamá. Entonces, los otros famosos dicen, yo quiero repudiar, ¿no? Para que todo se le quede a mi mamá o a mi papá. Entonces, esta parte del repudio o de no quiero, o sea, ¿cómo funciona? Porque mucha gente, pues, sí tiene un testamento, pero pues hay varios copropietarios y entonces, pues, quieren que la mamá siga en el lugar porque si no... Entonces, ¿esto sí funciona? ¿Es un mito urbano? ¿Cómo funciona sí se puede hacer la repudiación del testamento o de la masa hereditaria, no del testamento, porque no repudias el testamento, repudias lo que te toca en la herencia. Lo que repudias es la herencia que te corresponde. Hay que dejar las reglas muy claras, porque si, por ejemplo, yo digo que mis hijas serán las herederas y en segundo lugar mi mujer será la heredera, si mis hijas repudian, según ellas, en favor de su mamá, no opera así de pleno derecho. Cuando una persona repudia, hay que ver quiénes son los sustitutos de esos herederos. Si yo establecí que los sustitutos eran mis nietos, aguas, porque mis hijas al querer repudiar en favor de su mamá, no le están transmitiendo realmente a ella. Lo que hacen al repudiar es, yo no quiero ser heredera, entonces hay que ver quiénes eran los sustitutos. Y si los sustitutos son los nietos y los nietos son menores de edad, no se puede llevar al trámite ante notario, hay que ir con un juez, hay que establecer claramente las reglas. Por eso te digo, hay que acudir con un notario y los notarios estamos para brindarles la asesoría, llevarlos de la mano. Habemos en la Ciudad de México 250 notarios dispuestos a atenderles en todo momento, incluso en septiembre. Y les soy honesto, todavía en octubre también, los últimos 10 años se ha alargado el mes del testamento para septiembre y octubre, abrimos hasta sábados. ¿No? En ocasiones, si el testador de veras la tiene muy complicada y previa cita con el notario, podemos llegarle a atenderle el fin de semana. ¿Y qué pasa de pronto en estos casos donde una persona pues ya mayor de edad que en algún momento quisiera cambiar el testamento o algo, pero ya tiene demencia senil, Alzheimer, de pronto, pero no tiene un juicio de interdicción que diga, ¿sabes qué? Pues no está como en sus facultades. Entonces, pero
¿cómo podemos hacerle? Cuando tú me dices mayor de edad, hablamos de un adulto mayor, Sí, ¿no? exacto. O sea, me decías alguien de 60. 65. O sea, cuando ya tienes demencia, que hoy a lo mejor estoy bien lúcida y mañana ya no sé cómo te llamas, ¿no? O de pronto pues ya hay como muchas cosas que tristemente suceden, que pues ya el adulto mayor está ya en un cuartito, ¿no? En la casa grandísima, pero pues como yo ya sé que me va a dejar el testamento, ¿no? Entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Ahí, si la persona en cuanto empieza a tener señales de una demencia senil, de un Alzheimer o de un detrimento normal y lógico en las personas cuando ya son mayores, debería de acudir de inmediato, si tiene la inquietud de hacer un cambio, a hacerlo en ese momento, porque después ya no es factible. Nosotros como notarios tenemos que verificar no solamente la identidad, sino las capacidades de las personas, que estén en el pleno uso de sus facultades. Le decimos la capacidad jurídica, esto es la posibilidad de ejercitar sus propios derechos y hacer sus manifestaciones sin necesidad de ningún representante. Y por lo importante del acto del testamento, es uno de los pocos actos jurídicos que no aceptan la representación. Por más que tú tengas, querida Matilde, un poder amplio mío, de Marco Antonio, que yo te digo, tú puedes hacer y deshacer con mi patrimonio, No se puede. tú no puedes otorgar un testamento en mi nombre. Ese sí lo tiene que hacer la persona. Entonces, cuando la persona empieza a tener señales, porque esta demencia senil pues, no se presenta de la noche a la mañana, por lo general va siendo gradual. El primer foco rojo, lleven a su ser querido, a su familiar, si hay que hacer algún ajuste ante el notario, ¿no? Para que se tenga que hacer y se haga mientras la persona pueda hacerlo. Y desafortunadamente, ahondando en este tema, ¿no? Que de pronto pues se escucha como de telenovela, pero sucede de que de pronto la gente, pues bueno, yo ya sé que tú ya hiciste mi testamento y que tu testamento y me vas a dejar todo y entonces pues yo, no sé, hago algo para que tú ya pases a mejor vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede justo cuando de pronto pues ya esto es algo que no está tan padre, ¿no? Lo platicaba justo con mis alumnos de la especialidad del sábado y es algo que nos pasa muy seguido en la práctica. Tú como notario, cuando vas a llevar el trámite de una persona que acaba de fallecer y te llevan el testamento y el acta de función, tienes que verificar dentro del acta de función no solamente cómo se llamaba, cuál fue su último domicilio, de qué murió, es lo importante. Porque en muchas ocasiones dicen, pues, fallecimiento derivado de proyectil de arma de fuego. Esto es, lo asesinaron. Entonces le tienes que decir al heredero o a los herederos, perdón, yo no me quiero meter en un tema tan sensible, pero sí necesito saber que ninguno de ustedes haya sido el causante de esto. Porque en términos del Código Civil existe una incapacidad para heredar por derivada de delito llamada indignidad, que si yo mandé matar o di muerte a la persona del testador, yo no puedo ser su heredero por más que en el testamento lo diga. Es importantísimo. ¿No? ¿No? Para quitar malos pensamientos, sí, ¿no? Precisamente. De pronto dices, bueno, pues ya la hice, ¿no? Ya tengo 1000 cosas. Sí, yo ¿no? sé que soy el heredero. Ay, papá, tómate esta pastillita mañana en la noche. Híjole, mi papá ya al día siguiente está en mejor vida. Claro, pues si yo lo asesiné, perdón, no puedo ser su heredero por disposición de ley. Y sobre todo algo que también me llama muchísimo la atención, porque de pronto esto está buenísimo, donde yo heredo casas, departamentos, bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, pero también heredo deudas, ¿no? En algún momento, o sea, tengo acreedores que, bueno, los bancos, en el tema inmobiliario, que yo tengo también inmobiliario, pues cancelan la hipoteca, ¿no? O cancelan el crédito automotriz por defunción, ¿no? Obviamente que no haya sido como que ya sea previo. Pero ¿qué pasa cuando sí tengo un acreedor que no me va a perdonar como una institución porque no paga un seguro con estas deudas? Porque de pronto pues sí queremos como heredar como todo lo bueno, pero pues no lo malo, ¿no? ¿Ahí qué pasa? Heredamos todo el patrimonio y el patrimonio tiene dos lados, el lado activo o el activo del patrimonio que son los bienes y los derechos y el pasivo que son las deudas. La figura se conoce como beneficio de inventario. Yo recibo todo y pago las deudas hasta donde alcancen con los bienes. Si las deudas son mayores, lástima y mala tarde para los acreedores. Esa es la razón por la que bien comentas que cuando yo saco una tarjeta de crédito o un crédito automotriz o un crédito hipotecario para la compra de un terreno, de una casa, de un departamento, se contratan seguros. Sí, claro. Y que la aseguradora, pues el beneficiario en primer lugar es el banco o la institución que te prestó el dinero. Pero cuando alguien de a pie como tú y yo me dices, oye Marco querido, préstame $1,000,000, te digo, híjole, está bien, sí te los voy a prestar, pero dame tu coche en garantía y me lo das y todo, pero te llegas tú a faltar y dejas una deuda de $1,000,000 y vienes por 800,000, hasta donde alcance tus bienes se me paga, ¿de acuerdo? De ahí en fuera no hay una confusión de los patrimonios entre el heredero y el de cuyos o el autor de la sucesión y por lo tanto pues tampoco es que tenga que pagar de su propia bolsa.
Si dejas más bienes que deudas, primero pagas las deudas y el resto de los bienes, lo que sobre, eso es lo que repartirás entre los herederos, atendiendo a las reglas del testamento, y si no dijiste nada, lo que diga la ley. Otro punto importante es el tema de la adjudicación, ¿no? O sea, mucha gente que ya hablamos de temas nuevamente inmobiliarios, ¿no? Que queremos aceptar la herencia. ¿Cuáles serían estos pasos después de que, bueno, yo ya otorgué mi testamento y tengo la aceptación de herencia y quiero ahorrarme, ¿no?, los gastos de escrituración para adjudicarme y después poder vender? Ahí Hay dos grandes etapas en el procedimiento sucesorio. La primera es la aceptación de herencia y de cargo de albacea, donde ves quiénes, si hay o no testamento, quiénes son los designados herederos, quién es el albacea de la sucesión, que ahorita si quieres platicamos un poquito de esta importante figura. Y ya que tengas esta primera etapa, hay que hacer la segunda, la que bien comentas, la de adjudicación de los bienes. Cambiar el nombre de la escritura en términos mundanos para que los herederos ya queden como propietarios. Al hacer esto, a la par puedes vender. Y como bien comentas, en una sola escritura se puede hacer la adjudicación y venta. ¿Qué le ahorras a los adjudicatarios, a los que reciben por herencia y quieren vender? Les ahorras una serie de trámites como el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, como las constancias de zonificación, certificados de no adeudo de predial, certificado de no adeudo de agua, el valor y el pago del avalúo, y los honorarios por default. La ley del notariado y el arancel de notarios para la Ciudad de México dice que cuando hay varios actos jurídicos en una sola escritura, el segundo acto jurídico, que en este caso puede ser la adjudicación, va al 50% de honorarios. Entonces les conviene de manera importante, si van a querer vender y no se quieren quedar con la casa propiamente, pues que se adjudiquen y vendan al mismo tiempo. Gracias. Y uno de los motivos por los cuales te invité, digo, hay muchos notarios, como tú bien mencionas, sin embargo, tu tesis de licenciatura, hay un tema muy importante y pues que ya estamos en el mes de testamento, quisiera que lo abordáramos. Por último, ¿cuál es la naturaleza jurídica del fideicomiso testamentario? Que es con mención honorífica, entonces tenemos aquí un gran... Muchas gracias. Le he echado muchas ganas, no creas que soy tan abusado, pero era muy metódico para la estudiar. Fíjate que en muchas ocasiones, dependiendo de las personas y de su circunstancia personal, venía escuchando en el radio a mi buen amigo Eduardo Videgaray, que platicaba de don Elon Musk, el dueño de Tesla, ¿no? Que es un señor pues multimillonario, un genio y todo, pues nada más también ha sido un señor bien cumplidor, ha tenido 5 mujeres y 10 hijos, o sea, 2 con cada una, ¿no? Imagínate la complicación, no, exacto, no es una recomendación desde luego, pero imagínate la complicación para él de decir, ¿quién se va a encargar de repartir mi herencia entre mis 10 herederos? Y si es que quiero que los 10 hijos, porque capaz que uno de ellos ya se peleó con él, etcétera, existe la posibilidad de pedirle a un banco que administre todo mi caudal hereditario. Esto estamos hablando para personas de sí importantes recursos. Nosotros los de a pie, pues yo creo que en un testamento nombrar un albacea lo hacemos. Pero habrá quien diga, no, yo sí quiero todos mis bienes, tengo una serie importante de inmuebles, tengo una serie importante de empresas, tengo muchos activos, ¿no? Soy un transportista y tengo una flotilla de camiones. O sea, sí estamos hablando de patrimonios importantes que no le tengo confianza a algunos de mis hijos porque pues los hijos son como los dedos de la mano. Todos son diferentes, a todos los quiero igual, pero me sirven para diferentes cosas. Entonces puede ser que uno de mis hijos no sea organizado, puede que el otro sea súper noble, pero rayando en lo que se deja de todos los demás, puede que otro sea súper intransigente, por no decir gandalla con los hermanos, etcétera. Entonces yo le pido a un banco, a una institución financiera, que administre mis bienes y los vaya repartiendo entre mis herederos el resultado de dicha administración. Pensemos, tengo 10 casas, las 10 casas que se renten y el resultado de las rentas la metemos al fideicomiso y lo reparto entre mis herederos para que tengan para su educación, alimentación, etcétera. Tengo 20 coches o 20 camiones, oye, pues mételos en una de estas aplicaciones como Uber o mételos a trabajar y el resultado de todos estos bienes los puedes aportar a un fideicomiso que repartirá el fiduciario a las personas que tú hayas designado como beneficiarios. Es importante y es un tema que sí está permitido por la ley, pero sí considero que para personas que tienen una situación personal bastante holgada, pero muy holgada, porque cuestan caros estos fideicomisos, y también una situación personal, pues como te decía, bastante complicada, ¿no? Tener 10 hijos con 5 mujeres diferentes, por más que tengan mucho dinero, mejor no.
Y bueno, para finalizar, mi querido notario, nos gustaría que nos hablaras qué es el albacea, porque, o sea, si decías, para nosotros simples mortales, ¿no? Que luego tenemos 1 o 2 inmuebles y bueno, pues ahí sí podría aplicar, pero ¿qué sería? Porque mucha gente dice, bueno, yo soy albacea y ya todo es mío, ¿no? Y aunque haya 3 o 4 herederos, entonces para que nos quede bien clara a todos. El albacea es un administrador de este patrimonio en liquidación que forma la herencia. El albacea lo único que va a ver es qué hay, cuánto vale lo que hay y atendiendo a las reglas o del testamento o de lo que dice la ley, repartirlo entre los herederos y en su caso los legatarios, derivadas de las reglas que hayas establecido. El albacea, como bien comentas, habrá algunos que digan, pues yo soy aquí el que parte el queso y entonces a mí me vienen a ver, no, tú no te volviste la persona de que murió. Importante. Tú te encargas de ser solamente el administrador y de repartir lo que él dejó, nada más. No te tomes ninguna otra atribución. Puede que el albacea sea o no heredero. Puede que sea o no heredero. A mí, en lo personal, me gusta recomendar que el albacea sí sea heredero. Porque te voy a decir, ponte en el caso que te estoy platicando, ¿no? Está mi señora, están mis 2 hijitas, pero yo no les tengo confianza porque las niñas están chiquitas y mi mujer es un desorden, ¿no? La quiero y la adoro, pero es un desorden. Matilde, tú que eres bien metódica, tú que eres bien organizado y tú que eres bien decente, sé mi albacea. Me dices, claro que sí, Marco, lo seré, pero tú estás muy ocupada. Tú tienes una gran trayectoria ya como asesora inmobiliaria con este tema del corretaje de inmuebles y estás empezando a tener una brillante trayectoria también en el medio de la comunicación. Me dices, Marquito querido, bueno, a mí ya no, le dirás a mi señora y a mis hijas, sí voy a hacer el albacea, se los juro, pero estoy bien ocupada. Cuando tenga tiempito, yo me doy una escapada y ese tiempito lo vamos postergando. Y si no eres el heredero y ves que no tienes ningún interés jurídico ni patrimonial, no es porque seas mala persona, lo que pasa es que, pues qué mejor que los propios interesados empujen este procedimiento. ¿Cuántas veces no somos metódicos? ¿Cuántas veces nosotros los mexicanos no tenemos testamento precisamente por una falta de cultura de previsión? ¿No? No nos queremos morir. No, pues Viene el Día de Muertos dentro de pronto y decimos que los mexicanos nos reímos de la muerte, pues yo he estado leyendo a muchos autores que dicen que esa risa que nos da la muerte aparentemente es derivado del pánico que le tenemos. Nadie queremos hablar de eso. A la fecha, con mi madre, cuando platicamos de algún tema, le digo, oye mamá, cuando yo me muera, cállate, no digas eso, no lo pongas ni en la mesa, si toca madera y no nos eches la sal, ¿no? Lo mismo sucede con esto que te decía del albacea. Si yo meto a una tercera persona, puede ser que vaya y sea súper decente y se haga el espacio, pero habrá quien diga, ahorita no puedo, de verdad no puedo, no tengo tiempo, estoy bien ocupado, ¿no? Entonces no es mi recomendación que alguien externo sea el albacea, aunque puede serlo. Pues muchísimas gracias nuevamente, No, al notario contrario. Marco Antonio Justo. Y queremos que nos des tus redes sociales, en donde la gente te puede seguir, buscar, porque bueno, ya vieron que tiene una trayectoria increíble. Se da un espacio cuando quiere. No, perdóname. Pero bueno, díganos porfa tus redes y dónde la gente te puede buscar, la notaría. Mira, ¿no? más importante que hacerme promoción a mí, yo vengo en nombre de mi colegio de notarios, a quien le agradezco la oportunidad de permitirme estar en este espacio contigo. Yo más bien invitaría a que busquen las redes del Colegio de Notarios, que es colegionotarios.org.mx, la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el teléfono 55 56 11 08 19, y entonces ahí pueden buscarnos. Pero si ustedes buscan Colegio Notarios Ciudad de México, les va a aparecer el listado de los 250 notarios, y más que buscarme a mí, buscar al que les quede más cercano a su fuente de trabajo o a su casa. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por Muchas gracias a ti. Esta aceptación. Y pues bueno, busquen al Colegio de Notarios, dan asesorías gratuitas los días martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde damos consultoría jurídica gratuita. Directamente por los notarios. Entonces es buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado este programa en el mes del testamento, pues ojalá que todos pudiéramos hacer nuestro testamento, no hay que tenerle miedo a la muerte, pues eso indudablemente va a suceder en algún momento de nuestra vida. Síganos en Tips Inmobiliarios, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.